Bien, buenas tardes a todos o buenos días, según el lugar del mundo donde nos situemos, a todos y a todas, y bienvenidos a este segundo foro universitario de Iberoamérica en Democracia, que es un espacio fundamentalmente para pensar juntos, para debatir sobre el presente y el futuro de nuestras democracias. Está aquí con nosotros, está Ramón Jáuregui, y es una idea que compartimos en un momento determinado ante una circunstancia que creo que todos somos conscientes de ello de una forma u otra. Y es que vivimos una etapa crítica en la cual en nuestra región, en Iberoamérica, se ha producido lo que nosotros podemos calificar como un cierto debilitamiento democrático, como una ruptura o intento de ruptura de las normas de juegos democráticos, de contrapeso de poderes, de límites de poderes, de gestión de la opinión pública, y todo ello requiere, digamos, una reflexión y requiere fundamentalmente que poderes públicos, en el caso de hoy somos un poder público internacional, tomar postura, digamos, y trabajar a favor de ese fortalecimiento de la democracia, que es un bien público para todos y para todas. Vivimos en un momento en el cual lo hemos podido apreciar, hay una situación de tensiones y las posturas autoritarias o la división de poderes, pues es un problema en la región. Hace pocos días estuvimos en la Asamblea General de la ONU y allí se pudo presenciar una situación que yo creo que es preocupante. Las intervenciones de los presidentes eran, por decirlo de una forma muy eufemística, muy diferentes, nada más. El primer día, la primera intervención que hubo fue del presidente Lula de Brasil, a continuación el presidente Trump, y una sucesión de intervenciones que parecía que no tenían cierta continuidad entre ellas, que parecían que eran como mundos distintos, todas ellas. Eso demuestra que hay digamos, un reto pendiente por esa parte. Pero la semana pasada tuvimos una reunión en Colombia, todos los 4 organismos de cooperación iberoamericano, es decir, OIJ, CONGIP, OISS y OI, con los responsables de cooperación de todos los países, de todos los gobiernos de la región. Y ya se notaba también que esa tensión va acrecentándose de una forma u otra. Que a veces es mayor. Hay quienes dicen que en este momento aquí tenemos un problema, que son las migraciones, la seguridad. Otros pensamos que tenemos problemas y que son la democracia, los poderes, la información, pero sí que pudimos percibir que el enfoque por países es muy diferente. Todo ese contexto nos animó a Ramón con mucho más lucidez y experiencia política a poner en marcha este instrumento, esta plataforma de defensa de la democracia, de la tolerancia, del diálogo fundamentalmente, y intentar, digamos, que ese no contar con el otro, con la opinión del otro, sea una práctica que sea insólita y no sea frecuente. Agradecemos en esta colaboración, en este caso, a la Universidad de Alcalá, aquí está el vicerrector con nosotros, una universidad con la cual tenemos una relación, digamos, de participación y de presencia muy activa. Es una universidad que yo también suelo decir que tiene una vocación americana muy importante. La presencia de la Universidad de Alcalá en América Latina, doy fe de ello, es muy fuerte, constante y continua, y es un dato, digamos, a poner en valor porque es un elemento, digamos, de convivencia entre esas dos partes de Iberoamérica que estamos a un lado o al otro del mar. Por otra parte, el Instituto de Formación de la OI, con más de 100 programas de formación, aquí está su directora, Mónica Gomariz, en el cual demuestra que hay decenas de miles de personas que quieren participar en procesos de formación, de cualificación, y a todos ellos les interesa lo que vamos a hablar aquí en este día. Y por otra parte, a los ponentes de lujo, diría yo, y no es un calificativo gratuito. Están en primer lugar Gabriela Cañas. Gabriela Cañas hace un rato me decía, soy periodista. Periodista, fue directora de la agencia EFE, periodista del País, una persona muy rigurosa y muy solvente, que cree y ha defendido siempre, y te lo digo, Gabriela, porque he sido seguidor tuyo mucho tiempo, que el valor de la verdad, la honestidad de la profesión y la dedicación y el compromiso son aquello que caracteriza a los buenos periodistas. Y tú eres uno, para mí por lo menos eres muy buena periodista y así lo he demostrado siempre. También está con nosotros Antonio Martín, es una persona que trabaja en aquello que le hemos llamado el lenguaje claro.
Ahora diré algo sobre el tema, pero creo que es un tema que tiene un valor especial y más además en el día de hoy, porque en estos días tenemos en Arequipa el Congreso de Academias de la Lengua, en el cual el tema de lenguaje claro es un tema que se va a trabajar especialmente. Estamos la hoy allí, pero yo no estoy, pues no, el don de la ubicuidad no lo tenemos, pero esperemos que el Congreso de Arequipa sea un éxito después de la ocasión anterior fallida que hubo y que la perturbación local de Perú no le afecte demasiado al Congreso, por el bien de la lengua, y el bien de la lengua es el bien de todos nosotros, de una forma u otra. Y Ramón Jáuregui tampoco voy a hablar mucho de él, está autopresentado. Ramón Jáuregui fue vicelendacario, alcalde de San Sebastián, diputado, ministro y otros más, eurodiputado también y otros más atributos, y un permanente preocupado por la democracia y por la separación de poderes. Este foro tiene como lema digamos, el tema del lenguaje claro. Bien, desde un punto de vista, digamos, político y social, y para nosotros de la cooperación, el lenguaje claro es el derecho a poder entendernos directamente para poder participar. Los lenguajes barrocos, alambicados y tal y cual, lo que hacen es que privan la comunicación a la mayoría de la población y la restringen al sector, al gremio determinado. Por lo tanto, digamos, no favorecen la comunicación, no favorecen la participación, no favorecen el libre ejercicio de la lengua y no favorecen el debate, digamos, democrático. Y para nosotros el lenguaje claro es un tema que intentamos traducir en toda nuestra actividad, tanto en español como en portugués. Somos una casa bilingüe, totalmente bilingüe, de esa comunidad de 850 millones que hablamos y nos entendemos en español y en portugués, la mayor comunidad bilingüe del mundo, y para nosotros es muy importante. Quería destacar desde la perspectiva de la OI los temas que más nos preocupan en torno a este tema, a todo esto que estoy exponiendo. En primer lugar, la verdad como un valor común. La búsqueda de la verdad es algo que parece una utopía o parece, digamos, una referencia casi de otro tiempo, pero es verdad. La verdad prevalece por la polarización, que es un territorio en disputa entre unos y otros. La verdad está por encima de la desinformación y digamos, la búsqueda de hechos alternativos. ¿Qué le voy a decir? Hasta ahí un presidente, no voy a decir cuál, que habla de que hay hechos alternativos. Es algo como muy llamativo que hasta un presidente de un país defienda que exista eso, y además sin acuerdo sobre lo real, la verdad, pues no hay realmente deliberación democrática. No existe. Lo demás es un puro ejercicio dialéctico, más o menos, o diletante, mejor que dialéctico, creo que eso. El segundo factor que para nosotros es importante es el poder del capitalismo de la información. Bien, hemos llegado a un momento en el cual creíamos que Internet era la democracia de la información, y hemos encontrado con Internet pues es el reino de la mentira, la falsedad, y en el mejor de los casos, de la banalidad más absoluta. Creo que es otro problema que tenemos en este momento con Internet, cuando además todo este mundo, este capitalismo de información, tendría una primera obligación, que es rendición de cuentas, regulación, decir qué es lo que hace y a qué responde. En tercer lugar sería el valor del diálogo y la argumentación. El valor del diálogo supone reconocer que el otro también puede tener razón, que no es ni conmigo ni contra mí, que es algo, digamos, muy usual, que la política necesita la recuperación de la verdad y de la palabra razonada, con razones. Hay una frase que los que son de la casa me la han oído decir muchas veces. Creo que ya la están intuyendo. Yo cuando llegué a esta casa hace 8 años fui elegido por 23 países y dije que tenemos que hacer políticas públicas a partir de la evidencia y no de la ocurrencia. Y hay mucha ocurrencia entre medias, por debajo de la cual no hay razones. Es una pura ocurrencia coyuntural o incluso frívola. Y que la democracia se fundamenta en escuchar, argumentar, compartir o disentir, pero que no ocurre nada por disentir. Y que ese debate, digamos, de la verdad es un debate que se basa fundamentalmente en la buena información y una actitud vital de entender al otro y respetar al otro. Por mi parte, prácticamente nada más. Queremos generar unos debates en torno que generen confianza,
confianza y confianza en nosotros mismos, en esa gran comunidad que somos de 850 millones de hombres y mujeres, un pensamiento crítico que con frecuencia no se practica demasiado, y por otro el derecho a entender qué es lo que está ocurriendo para poder tener argumentos para responder a ello. Y como decía antes al principio, todo ello con lenguaje claro. Con lenguaje claro, porque si no sabemos de qué se habla, malamente podemos opinar realmente y no entrar en jergas, digamos, quirúrgicas o de jurisprudencias complicadas. Pensar críticamente la democracia es la mejor forma de fortalecerla, y con esto ya concluyo esta que quería hacer brevísima introducción, pero bueno, los que venimos del mundo de educación al final nunca somos breves. Es una especie de planificación que tenemos encima, y con esto ya termino esta presentación en esta casa, que es una casa de todos. Hemos cumplido 75 años hace poco, creo que ya estamos a punto de cumplir 76 en estos días, y bueno, pues yo creo que eso es un valor de permanencia que habla de que ha habido una voluntad continuada de diálogo, de entendimiento y sobre todo de cooperación. Doy la palabra a Ramón, que es el que va a llevar adelante todo esto. Querido Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, Mariano. Encantado de estar aquí. Buenas tardes o buenos días. Encantado también de saludar a nuestros compañeros ponentes, a Gabriela y a Antonio. El contexto lo ha explicado muy bien Mariano. Nosotros estamos preocupados por la devaluación de la democracia, por la crisis de la democracia en general, tema ya desgraciadamente largo, uno de los problemas más importantes de nuestros sistemas políticos. La OEI tiene interés en que su universo acceda a un debate que enriquezca la manera de fortalecer la democracia, grosso modo en eso estamos, y este seminario se inscribe en ese contexto. La descripción de la crisis la sabemos. Desde el punto de vista cuantitativo, aunque creíamos a final del siglo pasado, cuando cae el muro, que todo el mundo caminaba hacia las democracias, no ha sido así. Hoy solo un tercio de los países, o yo diría más bien una tercera parte de la población mundial, vive en regímenes democráticos. Y desde el punto de vista cualitativo, tendencias cada vez más acusadas a que democracias que tienen un régimen formal de origen se acaban devaluando o destruyendo, verbigracia, ya que estamos hablando en Iberoamérica, Nicaragua o Venezuela, que parten de sistemas democráticos relativamente limpios, acaban destruyéndolos, o crecimiento del autoritarismo en general, de los mandatarios que destruyen contrapoderes o que limitan y destruyen los elementos básicos de la democracia, Estado de Derecho, sistemas electorales libres y libertades públicas y personales, grosso modo, ¿no? Ese es el contexto. Pero no queremos hablar de la crisis de la democracia, porque eso sería interminable. Queremos hablar de la información, de la comunicación, de la confianza, decía Mariano ahora, como elementos nucleares de esa relación entre ciudadano y poder, entre ciudadanía y poder. ¿Por qué la información y la comunicación, que ha vertebrado sustancialmente en la segunda mitad del siglo XX la confianza en los sistemas políticos, en las democracias, se ha deteriorado, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿Por qué la información y la comunicación? Y luego veremos desde la perspectiva del lenguaje, pero no solo, por qué los nuevos mecanismos de información, y de eso Gabriela sabe más que nadie, están destruyendo lo que luego el filósofo Han, el coreano Han, ha descrito como infocracia, es decir, cómo la información está destruyendo el edificio deliberativo de la democracia. Decía hace poco tiempo, escuché o leí a un señor que decía, es que hace 20 años nos formábamos nuestra opinión con los 5 o 6 grandes editoriales, columnistas, que vertebraban opinión, que eran capaces de configurar una opinión ciudadana relativamente unida. Bueno, pues curiosamente, cuando todos creímos que Internet y todo lo que se derivaba de ahí iba a producir dos beneficios maravillosos. Uno, que estaríamos mejor informados, porque la hiperinformación es enorme, ya lo sabemos,
no estamos mejor informados, sino, como bien ha dicho Mariano, banalizamos la información o la titulamos en anécdotas permanentes o en titulares más o menos atractivos. Pero no hay mejor información, a pesar de que hay mucha más información. Y la segunda cosa que creíamos que iba a venir, que era que a través de Internet y de la participación ciudadana en la gestación de la información, puesto que iban a ser millones los que emitían la información, tendríamos una oportunidad también maravillosa para fortalecer la participación ciudadana, ¿no?, como un elemento nuclear. Bueno, pues tampoco. Curiosamente, no hemos mejorado la participación. Algunos incluso teorizamos en su momento con la posibilidad de que podría haber sucesivos referéndums para consultar a la población cómo veían ellos, o consultarles, inclusive los presupuestos municipales, para que la ciudadanía de un ayuntamiento o de un municipio pudiera. Nada de esto ocurre, ¿no? Entonces, estas dos palancas que creíamos maravillosas no se han producido. Entonces, primera pregunta, Gabriela, ya lo ha dicho Mariano, pero bueno, ella, además de periodista y escritora, ha sido directora de la agencia EFE, también ha sido asesora en la presidencia del Gobierno de España de Prensa Internacional, un par de años, me parece que en el año 2008 por ahí, y ha sido presidenta de la agencia, directora de la agencia EFE, que es la gran agencia de la comunicación española. Bueno, pues Gabriela, primera pregunta, ¿qué nos está pasando? Gracias, Ramón, Antonio, gracias, Mariano, por contar conmigo. Bueno, pues yo la reflexión que he hecho a esta pregunta que nos pasaste ya hace unos días es que creo que estamos incursos en la política del aturdimiento. Yo le llamo la política del aturdimiento porque la infodemia, que es el bombardeo tan excesivo de información al que está sometido la población, lo que está consiguiendo es aturdir a la gente, no le está informando mejor. Las redes sociales han sido fundamentales en este proceso. ¿Por qué? Porque ofrecen muchísima información, pero es información no contrastada y además es información manipulada, como hemos visto a lo largo de estos últimos años. Hoy en día la información no se valora por la calidad de dicha información. Los antiguos medios de comunicación, los clásicos medios de comunicación y que siguen funcionando, lo que hacen es intentar dar una buena información con todas las fuentes informativas, etcétera, etcétera. Eso ahora ya no vale, porque lo que importa es la información al peso, el clickbait. Y desde este punto de vista, creo que los políticos, lo que han hecho, los políticos de nuestras democracias, lo que han hecho ha sido asimilar este sistema de comunicación y ocupar espacios. Ocupar espacios es fundamental, es decir, contra ese bombardeo de información, real, no real, manipulada y tal, yo estoy ahí lanzando mis mensajes constantemente, al peso, insisto, ¿no? De hecho, como habéis visto en los últimos meses, el despacho Oval, el de la Casa Blanca, se ha convertido en un plató de televisión. Lo importante es seguir emitiendo, seguir emitiendo. Da igual lo que digas. De hecho, tenía por aquí un dato espeluznante que habréis leído alguna vez. Según el Washington Post, Trump, solo en su primer mandato, dijo 30.573 mentiras, cosa que no le ha pasado ninguna factura. Al contrario, ha vuelto a ganar las elecciones. ¿Qué pasa? Que en este mundo de infodemia, de exceso de información, sigue funcionando lo que siempre ha funcionado, y tú lo sabes bien, que es la política del espectáculo. La política del espectáculo, que los antiguos reyes, pues eso, hacían sus tronos, sus torneos, su circo, en fin, lo que fuera. El espectáculo obviamente atrae. ¿Y qué pasa? Que a su vez ahora todo autócrata se legitima a través de las urnas, aunque luego convierta la democracia, pervierta la democracia, reduciendo, por ejemplo, contrapesos y demás. Pero necesita, para empezar, la legitimidad de las urnas. Por tanto, necesita estar ahí. Y los populistas se han aprendido muy bien la lección y saben muy bien cómo utilizarlo. Es, digamos, introducirse en ese mundo de bombardeo constante, de dar mucho espectáculo y bombardear a la población con muchísima información y estar en esos espacios.
No se trata, por tanto, de convencer, porque la gente está tan aturdida con tanta información, cree estar informada, porque es verdad que tiene más acceso a la información que nunca, pero en realidad lo que tiene es un cacao mental bastante importante, porque las mentiras y los bulos circulan sin control. Por tanto, no se trata de convencer, sino de vencer. ¿Y cómo se vence? Pues utilizas la política de espectáculo, que es mucho más parecido a un cuadrilátero de boxeo que no a una mesa redonda de debate como esta, donde expones ideas, y ahí, oye, que gane el mejor, que gane el mejor. Aquí nadie quiere ser un loser, los ciudadanos votan ahora al multimillonario, al que da la mejor zasca, al que se defiende mejor en las redes sociales, al que insulta más gravemente, etcétera, porque al final ese espectáculo, esa polarización atrae más a la gente, está muy comprobado. En las redes sociales circulan mucho más rápido las mentiras que las informaciones reales. Bueno, hay un atractivo ahí y dentro de ese aturdimiento general dicen, oye, pues a este que es el que va a ganar. ¿Cuál es el problema que yo le veo a todo esto? Que ya es bastante lo que acabo de decir, pero en fin, además de esto, creo que la política tradicional, los buenos políticos, se han contagiado de este sistema. Se han contagiado muchísimo, ¿no? ¿Qué hacen? Identifican también al enemigo, como hace el populista. El populista identifica al enemigo para pelear contra él. Los políticos normales también han identificado al enemigo, que es la ultraderecha. Contra la ultraderecha todo vale. Y ahí es donde creo que, no sé, Ramón, tú seguro que sabes más de esto, creo que nos estamos equivocando grandemente. Estamos inoculando el miedo en la población de la misma manera que hace la ultraderecha para contrarrestarlo. Es una gran paradoja, pero yo creo que es así. Y el resultado de todo esto es que en la política general triunfa el hiperliderazgo. Ahora ya los debates dentro de los partidos y tal van desapareciendo. Las primarias, las costumbres de las primarias creo que terminaron con esto, de alguna forma. Y ahora vas al hiperliderazgo, que es el tipo que se puede subir al cuadrilátero, pelear, ganar y, por tanto, es tu favorito, ¿no? Total, que con este panorama creo que se está deteriorando, como tú bien decías, la democracia. Pero hay dos bases de lo que señalas que me parecen importantes. Una primera, tú partes de la base de que ya la mayor parte de la información es vía redes. Sí, decir, diríamos, no nos formamos, por Internet. Viene por Internet. Viene digital, es digital. Es digital. Sí. Es decir, no son los medios clásicos, el periódico, la televisión, la radio, esto es muy claro qué tal. Y la segunda, digamos, cuestión que te pregunto, así concretamente, es, ¿cabría que los políticos, como tú les censuras, que participen en las redes, cabría que no lo hicieran? Bueno, yo creo que deberían hacerlo, o sea, deberían no hacerlo. Deberían no hacerlo. Sinceramente. Pero eso no les condena, digamos, a la desaparición. Yo creo que no. Yo, la verdad, en los casi 4 años que estuve de presidenta de EFE, nunca llegué a comprender por qué los políticos españoles acuden a X a enviar sus mensajes, sinceramente. O sea, creo que la agencia... Cada vez lo hacen más. Cada vez lo hacen más. Sí, pero tienes una agencia que encima es pública, que la mantienes con dinero público y que tiene una capacidad de difusión tremenda. Es más, los medios reflejan lo que dicen también las redes. Y luego otra cosa, es verdad que la información circula por digital, también la información de los medios clásicos, evidentemente, ¿no? El problema es que tú no puedes competir ahí. Por ejemplo, hay un dato que leía recientemente, en el 2023 casi la mitad del tráfico que hay en Internet, en digital, es de bots, lo producen los robots. ¿Cuánto el porcentaje? El 50%, el casi 50%. la mitad. Casi la mitad está producida por robots. Llegaremos... Es decir, hay toda una estrategia ahí que no forma parte de la estrategia de los medios tradicionales, que es el bombardeo, insisto, es bombardear, es anular el espíritu crítico. Hablaremos de eso después, Gabriela. Antonio Martín también le ha presentado ya a Mariano, pero él es profesor, comunicador y periodista, es también CEO de Cálamo y CRAN, que realmente él es un experto en comunicación limpia, lenguaje claro, derecho a entender, toda esa parte que coincide que es el día hoy, el Día Internacional del Lenguaje Claro. Y eso también es lo que motiva que hayamos hecho este debate en este día y le hayamos invitado a él. Antonio, ¿cuál es la perspectiva entonces desde tu experiencia y desde tu expertise en toda esta materia? ¿Hasta qué punto la información está manipulada o ha dejado de comunicarse claramente?
Cuéntanos. Bueno, pues igual que Gabriela, tengo que daros las gracias por invitarme. Y bueno, precisamente para hablar de este asunto, tuve la suerte la semana pasada de estar en un lugar que Ramón conoce muy bien, que es el Parlamento Vasco, allí en Vitoria. Sí, desde luego. Porque desde luego lo conoce muy bien. Fue el encuentro mundial de gobierno abierto. Sí. Y allí se habló, entre otras cosas, fundamentalmente de todas las leyes que han aparecido, de todo el movimiento que hay para impulsar la transparencia. Y la transparencia no es solamente un dato de lenguaje, sino que hay que tomar muchas acciones y muchas medidas para que la ciudadanía vea con claridad qué es lo que tiene delante, ¿no? Cuando se habla de los políticos, todos los políticos son iguales, entonces vamos mal. Si estás pensando eso, vamos mal porque hay una clara intención que ya está muy contaminada, desde luego. Hay un desapego de la ciudadanía respecto a sus instituciones. Y eso es como poco pegarse un tiro en el pie o casi en la cabeza, porque es una manera de rechazar las instituciones que tú has ayudado a levantar o que tus antepasados ayudaron a levantar y que tenemos que seguir defendiendo. ¿Por qué se produce ese distanciamiento? Porque no se comprende. Yo lo hablo con mi hijo de 18 años y comprobamos que ni a él ni a mí, que yo soy hijo de la transición, nunca nos contaron en qué consistía el Estado. Nos fascina cuando ves alguna película norteamericana que parece que cualquier niño sabe qué pinta el Senado, el uno y otro. Nosotros creo que nunca nos hemos educado con cuál es el papel del Estado en el que estamos, qué derechos tenemos. Como una asignatura transversal. Se intentó con la educación para la ciudadanía y fue rápidamente, se intentó podar aquello para que no se diera a conocer porque se suponía que tenía ciertos sesgos. Sesgos, fundamentalmente, sesgos. Yo creo que lo más importante que tenía era precisamente esa educación para la democracia, fundamentalmente. Creo que eso no lo vemos. Por otra parte, el acceso a las instituciones, la imagen que transmiten las instituciones, creo que confunden el respeto y la formalidad con una postura hierática cerrada y hasta determinado punto también de pomposidad, que lo único que hace es distanciarlo de la ciudadanía porque no se siente cercano. Cuando se hablaba de transparencia esta semana en Vitoria, pues claro, dices, bueno, pues mira, nosotros tenemos la suerte de estar participando en el Parlamento abierto. Pero no lo sabemos, o sea, no sabemos cómo participar. Ningún ciudadano sabe qué derechos tiene para ir a su ayuntamiento, para entender, básicamente hasta decir, tengo que pedir unas sacas de escombros. ¿Cómo se hace eso? Pues es que ni tan siquiera eso es fácil saberlo. Por no hablar de cuando ves que no estás de acuerdo con algo que está haciendo el ayuntamiento o no te están preguntando nada. Tienes la sensación que el Estado pasa por encima de ti y no te consulta nada. Dice, bueno, ya has votado, ya has hecho bastante. Y dices, no, si me gustaría participar, no hay ningún problema en eso. Así que yo creo que hay una distancia que se ha ido forjando a lo largo de los años y ahora es difícil desmontarlo para demostrar que ya había huecos, que estaba previsto que la ciudadanía participáramos. Pero yo creo que la ciudadanía no se lo cree que puede participar. Por otra parte, insisto, porque no ha habido una pedagogía eficaz. O sea, no se sabe, dice, puedo participar, pero ¿para qué puedo participar? Tanto que unos se quejan de que los políticos son iguales y dices, bueno, pues interésate en saber qué están haciendo, a lo mejor tú puedes cambiar las cosas, ¿no? Y lleva esa desconfianza de, bueno, aquí nunca se puede cambiar nada. Cuando ves solamente este cuarto de siglo, del siglo XXI, y han cambiado mucho las cosas, ha habido muchos avances en los mensajes, en los medios, hasta en la publicidad o en cualquier otro terreno, ha habido cambios trascendentales, y sí que los ha habido. Y yo creo que la ciudadanía tiene que volver a empoderarse, y en mi papel yo creo que el lenguaje claro es una herramienta vital que hace de palanca para esta transformación. Bueno, no sé, a mí se me ocurre que el planteamiento que haces nos añade una dificultad más a algo que yo sufro y he sufrido cuando estaba en primera línea, ¿no? Que es la dificultad de la explicación. Voy a dar un poco la contraparte a tu argumento, porque yo entiendo lo que dices, y además comparto que es así, que la ciudadanía en general no tiene un conocimiento suficiente ni del funcionamiento institucional, ni de los elementos que configuran el proceso decisorio, vamos a decirlo así. Yo tengo una experiencia, he estado muchos años en Europa y nosotros teníamos un pequeño dinero que nos daba el Parlamento para financiar cursos de estudiantes que venían a Bruselas a aprender de las instituciones europeas. Y eran unas oportunidades, para mí eran muy agradables, eran muy gratas. No es porque tenga vocación pedagógica o mucho menos docente, pero cuando yo me encontraba con chavales, pongamos, de un instituto que venía de Vallecas o de
o de Salamanca, me da igual, y les tenía que contar lo que era la Unión Europea, me encontraba con que no tenían ni idea. Y por supuesto hay una confusión conceptual de lo que es el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento, la Comisión. Bueno, menudo lío, ¿no? Sí. Bueno, la gente no sabe. Pero a eso le añado un problema más, Antonio, y es que la política se ha hecho cada vez más compleja y resulta más difícil de explicar. Es decir, que cada decisión que tú tomas está ya vinculada a un espacio geopolítico muy complejo o técnico. Sí. Pongamos una decisión presupuestaria o de inversión aquí o allá. Pongamos el debate de las centrales nucleares en España, ¿no? Este debate que hay ahora, porque hay una recomendación de que se prolonguen un poquito, aunque hemos decidido eliminarlas, pero que se puedan prolongar un poquito porque hay un gap en el suministro energético a toda la demanda eléctrica que viene y tal. Bueno, ese debate, ¿es posible trasplantarlo a la ciudadanía para que participe? Yo realmente dudo, porque el debate tiene una complejidad técnica tremenda. Es decir, la política se ha hecho muy compleja. Y si tú a eso le añades la inmediatez y la concatenación, es decir, que tienes que tomar decisiones inmediatas, no puedes esperar. Todo es inmediato. Y además, todo está concatenado, con lo que pasa en todo el mundo. Si tienes un problema de costes y ahora no pueden pasar por el canal de Suez y vienen por el Cabo de Buena Esperanza y los costes han subido no sé cuánto para todos los materiales, ¿cómo explicas todo esto a la gente, ¿no? Entonces, termino, y perdonar por la pasión de la pregunta, porque yo no tengo respuesta. ¿Cómo se arregla eso? Si es más difícil explicar a una población que encima está menos formada y además menos informada y además no sabe casi nada de esas complejidades. Antonio, ¿qué respuesta tiene eso? Yo creo que es divulgación. Sí, es complicado, pero eso exige un pequeño cambio de mentalidad, que es lo que promulgamos también en el lenguaje claro, que es, además del hecho de entender, creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos por delante, que es un ejercicio de empatía, que es ponernos, cuando vas a enviar un mensaje, ponerte en el lugar de la persona a la que vas a emitir un mensaje. Y en este caso estamos hablando ni más ni menos que de la población europea, que es de lo más variado, ¿no? Pero hace falta, y yo creo que es necesario, ese ejercicio de empatía y de divulgación. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo que está haciendo un amigo, Emiliano Bruno, que está trabajando en la comunicación, en el área de comunicación de la Comisión Europea, y cuando tienen alguno de los proyectos de la Unión Europea, él mismo tiene que empezar a hacer un dibujo, un esquema para entender qué están diciendo aquí exactamente. Si se trata de unos fondos, porque es una ayuda que vamos a hacer. Entonces, digamos que él tiene que crear un dibujo y una infografía también primero, para que sepas hacia dónde vamos, de dónde viene, hacia dónde va, y te voy a dar unas pistas. Y hay que hacer divulgación en ese sentido. Y ese es un buen ejemplo. Yo creo que también estamos en un momento en el que incluso yo creo que se puede saber con facilidad que es un agujero negro, pero no como está formada la Unión Europea. O sea, que si todos más o menos tienen un conocimiento de, bueno, un agujero negro pertenece a un área de la astronomía, donde se habla de vida y muerte de las estrellas, pero cómo está estructurada la Unión Europea, no hay documentales en la 2 que te cuenten, vamos, y puede que los haya, pero realmente, a lo mejor no tienen ese éxito, ese impacto, ¿no? Y quiero que lo entiendas, que no es un reproche, decir, no habéis hecho lo suficiente. Dice, no, yo creo que queda por hacer y que tenemos la oportunidad de hacerlo, y que creo que es muy importante que lo hagamos precisamente para el objetivo de lo que estamos hablando aquí. Cuidado, hay que defender nuestra democracia, nuestros valores, y creo que la divulgación es más importante que nunca. Si puedo. Adelante, Gabriela, adelante. Es que te iba a decir que justamente lo comentaba con Antonio hace un rato. Yo estuve 5 años de corresponsal en Bruselas, y el trabajo más duro para los que estábamos allí, era entonces un equipo grande del país y tal, ¿no? Era traducir la información, que no es traducir del inglés al español o del francés al español, no. Se trata justamente de divulgar, de intentar explicar en 2 folios qué es lo que estás contando para que la gente lo entienda. Y eso yo creo que te lleva muchísimo trabajo, que es parte del trabajo tan importante que hacemos los periodistas, que se nos ha llamado ahora intermediarios por esto de la cosa digital, pero bueno, que benditos intermediarios, porque es que si no, ¿cómo vas a entender efectivamente el funcionamiento de la Unión Europea, que no es tan complejo? Porque si miras la estructura, por ejemplo, de las administraciones españolas, es igual o peor, no es tan...
No, en todo caso, bueno, la expectativa o la respuesta de Antonio es la divulgación. Yo lo dejo entre paréntesis. La divulgación tiene también acotados sus límites porque todos sabemos que no llegas. Es decir, que la divulgación se pierde en este mare magnum que se ha producido con la información. Y a eso me refiero ahora, Gabriela. Segunda parte de nuestro debate. ¿Qué está pasando para que no podamos fiarnos? Porque antes habéis hablado, lo ha dicho también Mariano, de la confianza, ¿no? Que a mí me parece un elemento nuclear en el contrato social democrático entre ciudadanía y poder, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos fiamos? Porque, has dicho tú antes, el 50% de la información que circula por las redes está construida desde poderes, vamos a llamarlos ocultos, o a saber, ¿no? Que tienen una intencionalidad manipuladora. Y además están los fake news y está la tecnología que puede transformar la realidad en falsedad. Entonces, ¿qué panorama se nos ofrece ahí ante eso? Pues yo soy muy pesimista al respecto. Yo creo que los medios tradicionales han tomado decisiones muy erróneas con toda la crisis que se ha sufrido. Porque realmente lo que han hecho ha sido asumir los códigos de las redes sociales. Asumir esos códigos significa que, por ejemplo, durante mucho tiempo a los periodistas se nos pedía que provocáramos más clickbait, ¿no? Más gente entrando, porque eso aumentaba el tráfico y eso probablemente aumentaba también los ingresos de los medios. Claro. Y en contra de eso, para mi gusto y para el de mucha gente, que es la competencia desleal de las grandes plataformas digitales, que se han quedado con toda la publicidad, que nos han quitado los ingresos, los más importantes ingresos que tenían los medios, pues los medios se han arruinado y siguen haciendo, sin embargo, se han arruinado económicamente, pero es que han arruinado también su credibilidad, claro. Creo, entre todo esto, porque han seguido un poco la ola, se han subido a esa ola, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se sigue apoyando a las redes o a las plataformas digitales desde los medios tradicionales, se cuenta lo que pasa en los medios, en las redes, si algo es viral también se destaca, ese tipo de cosas que al final, ya, pero tú lo que quieres es informar o realmente seguir alimentando a todo ese conglomerado que es el que está produciendo esta desconfianza y esta infodemia que nos está matando. Alguien dijo hace poco, la infodemia crea monstruos, y es verdad, sí. O sea, está creando monstruos, ¿no? Y luego otra cosa es que arrasa el entretenimiento, como ya un poco importa, decía el otro día, me parece que fue Sánchez Cuenca que decía, esto de decir tantas mentiras debe ser muy bueno, porque no pasa factura, ¿no?, a los políticos y demás. Entonces, bueno, pues al final dices, bueno, pues los medios para intentar atraer a gente apuestan más por el entretenimiento que por la información. Todo esto está generando el aturdimiento del cual yo hablaba antes, claro. La falta de espíritu crítico. Y por eso te digo que yo soy muy pesimista, porque claro, todo esto está deteriorando la democracia, no hay contrapoderes y la prensa tiene que ser el contrapoder justamente del poder político, tampoco hace su papel. Creo que Mariano lo decía antes, ¿no? Se está frivolizando muchísimo. Sí. Tú coges una página web de cualquier medio de comunicación y la mitad de las cosas son, perdonadme la expresión, chorradas. Absolutamente, ¿no? Lo que quieren es que tú pinches ahí y adivine qué pasó con este señor que llegó a su casa. En fin, creo que se premia el griterío, estamos premiando el griterío y estamos en ese marasmo del cual estamos obligados a salir. Pero a eso añadimos la posverdad. Es decir, a todo eso que es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, los titulares de los digitales, luego los periódicos no, pues yo todavía leo periódicos en papel, pero los digitales de los mismos medios son para que la gente clique. Es decir, los titulares están buscados intencionadamente para suscitar tu curiosidad. Son ganchos. Sí, entonces, eso es una cosa, pero es que luego además tenemos los que están manipulando la información para crear una opinión contraria, ¿no? Y en ese sentido, Antonio, no sé hasta qué punto digamos, toda la aportación de luz que hagamos mediante el lenguaje ayuda, pero me temo que es como una cosa muy colateral, que está de moda decirlo ahora. Sí.
Sí, sí, es como ir a poner tiritas en mitad de una batalla, nada más. Claro. Es mucho más complicado lo que tenemos delante, ¿no? Creo que por una parte yo creo que sí que es importante que toda esta comunicación también esté en las redes, pero también entendiendo que es, por qué pienso que tenemos que estar en las redes, ¿no? Por una parte, creo que la sociedad y determinados medios se han comportado como padres primerizos. Y eso que cuando tienes un hijo, dos o tres o 14, sigue siendo primerizo, porque es que siempre van creciendo y sigues teniendo nuevas sorpresas con todos, ¿no? Pero digo que somos padres primorizos en esta sociedad porque parece que estamos intentando contentar al niño, ¿no?, que tenemos en casa y dándole todos los caprichos. Ahora quien más importa es que la información llegue para los más jóvenes y además al estilo que más le gusta. Y dices, no, es que el resto de la sociedad sigue estando aquí, ¿no? Hace poco cuando salían las estadísticas en las que decían que casi el 25% de los jóvenes tenían, bueno, pues tendencias de ultraderecha o que podrían pensar que la dictadura es una solución, pues claro, yo hago ese tipo de cosas raras que es ir al INE para ver la estadística y la pirámide que tenemos y bueno, claro, es que los boomers, antes y después de los boomers, sigue siendo la gran masa de la población, no solamente esa parte que no es muy grande, pero es muy preocupante, en eso estoy de acuerdo. Pero claro, no debe centrarse la información en las redes al estilo de estas personas. Yo creo que lo importante es decir, mira, aquí hemos construido una sociedad con unos medios de comunicación que han evolucionado, pero no tiene que ser únicamente en las redes, pero también tiene que estar en las redes y no únicamente a su estilo, sino contarte, mira, los medios se está contando esto. Si quieres acercarte al mundo real, al de los mayores, es que tenéis vuestra manera, estupendo, no hay ningún problema, pero también está esto. ¿Y qué hace muchísima falta? Pues más pedagogía también, pero es que esto siembra a largo plazo, a muy, muy largo plazo, como el otro, como la divulgación. Es decir, ¿qué necesitaríamos? Mucho más espíritu crítico, yo estoy de acuerdo con eso. Ya lo decía Carl Sagan hace muchísimo, una sociedad cada vez mucho más tecnológica, si la población que tenemos no es capaz de entender cómo funciona ni la nevera, pues verás cuando le hables de algo como Internet o la computación cuántica. Estamos perdidos porque se está viendo que estamos no estamos en manos, vamos a ver, pero sí que hay una corriente que piensa que esto funciona por magia o por posverdad. ¿Qué papel para mí creo que es importante y creo que lo llegabais a mencionar también? Que no, en las redes no se está hablando con personas, se está hablando con bots no solamente que generan información, sino con bots que aumentan datos, con cientos de miles de bots que están premiándose entre ellos. Y llega un momento y dices, te metes en una corriente de robots en el que los humanos somos minoría. Entonces, habría que verlo así. Por el lado humanista lo veo diciendo, pero esto es una discusión de robots, nosotros no pintamos nada, ¿no? ¿Qué haría falta también? Acabar con los robots, de alguna manera, y sobre todo acabar con el anonimato. Ahora vamos a las soluciones. Déjame que aprovechando lo que estáis comentando, que yo os cuente una experiencia, un dato informativo que a mí me resultó súper ilustrativo, ¿no? Brasil hace 4 años, hace 5 años, después de las elecciones anteriores que ganó Bolsonaro, el 90% de la ciudadanía, 90-95%, confiaba en su sistema electoral. No era una cuestión que suscitara la más mínima duda en el 95% de la población. Todo el mundo creía que su voto estaba bien reflejado y que el resultado electoral reflejaba lo que el pueblo había votado, punto. Bueno, pues los expertos de la presidencia, bueno, unos expertos que analizaron esta historia después de que cuando pierde Bolsonaro hace 2 años y se produce toda esa protesta que casi fue un golpe de Estado y que de hecho se está juzgando como tal en este momento, han estudiado que los bots durante 2 años antes de las elecciones que pierde Bolsonaro ya estaban suscitando la duda de que el sistema electoral, si perdía Bolsonaro, estaba amañado, porque esto estaba preparado. Tan es así que el 45% de la población, al final de esa campaña de bots contra el sistema electoral interno de Brasil, creía que efectivamente había manipulación. Lo cual demuestra que hasta la opinión pública puede estar perturbada y pervertida por la falsedad. Pero ya esta parte la dejo. Una pregunta que se me ocurre que también tiene interés en nuestro debate, la polarización. Porque claro, las opiniones públicas se están polarizando en torno
a posiciones extremas, ¿no? Esto lo vemos. Y todos somos deudores de determinados medios que son nuestros medios. Oímos tal radio, leemos tal periódico, vemos tal programa, vemos tal televisión, escuchamos a tal líder, etcétera, y todo ya nos va encorsetando. Este fenómeno es mundial, no es de España, es mundial, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo la información actual está ayudando a esa manipulación, a esa polarización? Gabriela. Ayudando, vamos, la está jaleando. La está jaleando. Constantemente, no es que ayude, es que forma parte hoy en día de la manera de cubrir los acontecimientos. Hay un detalle que a mí me sobrecoge, ¿no? Me parece que son todos los martes que hay la sesión de control. Miércoles. O los miércoles, que es la sesión de control del gobierno. Las emisoras de radio, a las 9 de la mañana en punto, abren los micrófonos, empieza la sesión. Y entonces lo que les gusta es retransmitir ese primer rifirrafe entre el presidente y el jefe de la oposición. Da igual que sea ahora que hace 10 años. Era exactamente lo mismo. Y se acabó. Se acabó la información. O sea, todo el control, todo el trabajo que están haciendo ahí los diputados, tú lo sabrás, esto queda opacado por este tipo de cosas. Vuelvo a lo de antes. ¿Por qué? Porque eso es lo que da clickbait, porque eso es lo que atrae al público, porque al público lo que le atrae es la pelea. Pero claro, yo creo que los medios de comunicación tradicionales están obligados a hacer algo más. Claro. No sé qué opináis, pero a mí me parece, es que justo vamos a eso, o sea, justo vamos a pillar el momento del zasca, del puñetazo, del golpe. Eso es lo que interesa. Y Antonio, has dicho una palabra con la que me he quedado y que a mí me viene al final del debate, ¿no? El anonimato. Porque muchos decimos que el anonimato ha convertido la red en una cloaca, porque efectivamente saca lo peor de cada uno y en el anonimato se esconden nuestras miserias, ¿no? ¿Es posible cambiar eso? ¿Veis que es alguna posibilidad para regular los sistemas, para que la aparición en la red de las personas esté comprometida con nombre y apellidos? ¿Veis alguna posibilidad de eso? Porque las plataformas no quieren. Bueno, pero si no quieren, deberían. Deberían, y no es un sueño. O sea, creo que se puede regular. Precisamente en Brasil se hizo también. Aquí no va a haber Twitter hasta que esto se ponga un poquito de orden en lo que están haciendo. Yo creo que es inexigible, pero claro, tendría que ser un acuerdo europeo, desde luego. A lo mejor se podría empezar a probar con un país, decir, oye, no podemos tolerar que para tener un teléfono móvil tengas que tener demostrado que has comprado una SIM con un DNI y esté reflejado lo que pasa con ese móvil, o que hagas cualquier transacción y tienes que estar identificado, pero que puedas opinar brutalmente cometiendo delitos de odio y no pase nada. Y que porque estoy amparado, que estoy en una frontera que es el ciberespacio. Yo creo que no. O sea, que también hay una falacia en el ciberespacio. El ciberespacio es un espacio donde rebota desde la Tierra la información que has lanzado. Entonces hay que buscarlo. Es decir, si te registras y tienes una cuenta, puedes tener todas las que quieras, pero dime quién eres. Yo confío, la verdad, mucho en la Unión Europea. Porque lo que pasa es que, claro, lo está abordando desde el punto de vista de la competencia, ¿no? De la competencia desleal. A Google y todas estas grandes plataformas le está metiendo unas multas muy importantes. Bueno, importantes para nosotros porque luego para ellos parece que son peccata minuta, pero yo creo que esa es la buena dirección. Hay que regularlo. O sea, un director de un periódico es absolutamente responsable de todo lo que se publica en ese periódico. Y penalmente, además, ¿cómo es posible que en una plataforma digital puedas calumniar, puedas insultar, puedas cometer delitos de odio, puedas entrar en un prostíbulo con 10 años, ver una película pornográfica con 15? O sea, ¿cómo es posible que el mundo físico, digamos, y el mundo digital estén hoy día tan separados? Ahí tenemos una labor, yo no sé cómo se hace, pero creo que es una labor necesaria. Pues muy difícil, pero yo estoy totalmente de acuerdo con que la regulación es la única salida de este asunto. Y no solamente para, como estamos diciendo, para el anonimato, sino también incluso para que las propias plataformas sean deudoras de sus propios fallos. Como bien dices, Gabriela, que un director de un periódico lo era o lo es de los contenidos en el periódico. Porque, por ejemplo, y no estoy seguro de si esta información es así o no, pero yo la he leído, ¿no? Hace 4 años, un poco menos, un poco más, Google sancionó a Trump eliminando su cuenta
porque en el momento de la contestación a las elecciones electorales del año 20, él estaba incitando y contando mentiras, que inclusive podían ser provocadoras del golpe, del cuasigolpe que se produjo allí en Washington. Y ahora acabo de leer, y esto no estoy seguro de si es verdad, que Google ha pactado con Trump 21 millones de dólares de indemnización por el daño que le hizo al cerrarle la cuenta. Yo no lo puedo creer, pero realmente que Google hoy esté abonando 21 millones a la cuenta personal del señor Trump, que tiene unos bolsillos enormes, puesto que, en fin, la mezcla de intereses privados y públicos en esa presidencia es verdaderamente abominable, le ha pagado para compensarle. Yo no sé si eso es verdad, pero eso pone en cuestión hasta qué punto las plataformas no deberían de ser capaces también de combatir las fake news y de combatir los discursos de odio o atentadores de golpes de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué os parece eso? Pues mira, y acaba de salir un libro, no lo he leído todavía, porque lo vi este fin de semana que hacían una reseña sobre el que se llama La hora de los depredadores, de un politólogo italiano, que se llama Giuliano da Empoli, ¿no? Y habla justamente de los grandes señores de lo digital, que recordaréis que en enero estaban ya en primera fila. Antiguamente eran las grandes, la gran industria americana. Hoy ya son, como les llamaríamos, son los oligarcas digitales. Oligarcas digitales que se están adueñando del mundo. O sea, fíjate lo que es lo de Elon Musk. A cambio de desregulación. Claro. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, o sea, desregular. Lo primero que hizo Elon Musk fue quitar un montón de mediadores, de estos que se ocupaban de evitar problemas y demás, y ahí están en la primera línea del poder de la mayor potencia del mundo en este momento. Están manipulando la democracia de una manera tremenda. Bueno, y por eso, y vuelvo a la pregunta que me hacías antes, ¿tú entonces los políticos deberían dejar de publicar ahí? Digo, absolutamente. ¿Cómo es posible que tú le des tráfico a Elon Musk a través de X? ¿Por qué? Y lo estamos haciendo todos, los políticos, los periodistas, todos lo hacemos. El primero Trump, que publica sus comunicados a través de la red, de la suya. De la suya, claro. Pero en todo caso, el debate se complica todavía más cuando ya trasladamos el asunto a la inteligencia artificial. Y ahí nos enfrentamos a los algoritmos, con lo cual ya el debate se nos va. No sé si esto es muy pesimista, porque yo reconozco que estamos teniendo una conversación muy franca, pero al mismo tiempo estamos diciéndonos lo que pensamos. Y ciertamente no sé hasta qué punto aportamos soluciones, pero por lo menos no está mal que pongamos los puntos sobre las síes, ¿no? Antonio, para ir terminando. Bueno, mira, yo tengo la suerte de haber creado una formación para lingüistas, cuando se suponía que los de letras eran como casi te daban el pésamo, eres de letras, y bueno, me alegro mucho de que aquí precisamente estemos varios filólogos y lingüistas, digamos, pues precisamente estamos en el resurgir de la lingüística y del valor que tenemos los de lenguaje y humanidades, ¿no? Precisamente yo me empeñé mucho en que formáramos un equipo y un grupo de estudio de procesamiento del lenguaje natural, que lo que les estamos enseñando en nuestro centro en Cálamo es enseñarles precisamente a qué haces con la inteligencia artificial, cómo puedes crearla, cómo controlarla y cómo demostrar que está en tus manos. No es un ente lejano y peligroso. Dice, no, tú te lo puedes montar en tu casa y cada vez más, y es más fácil. De alguna manera es hasta democratizar la inteligencia artificial. Es decir, ya, si va a haber muchas inteligencias, vamos a poner todas. Y que seas capaz de controlarla también en tu beneficio, en tu uso, pero saber controlarlo. No es una máquina que te controla. Yo creo que eso es lo que tenemos que saber de la inteligencia artificial. No es un ente ajeno a nosotros. Qué difícil, no sé. Yo creo que hemos señalado simplemente los problemas que tenemos, pero creo que la conclusión es para estar preocupados, porque efectivamente el edificio deliberativo en el que se sitúa la confianza entre ciudadanos y poder está sometido a una serie de imponderables, a una serie de poderes, a una serie de tecnologías, a unas realidades que están cuestionando seriamente nuestra fiabilidad en el sistema. Y desde luego la desafección ciudadana con las democracias, en Iberoamérica muy fuerte
por otras razones, crisis de partidos políticos, corrupción, estados muy débiles, no me meto ahí, pero esa desconfianza ciudadana penetra en todo el magma de ese edificio deliberativo de las ciudadanías en los países occidentales y es como una termita que va minando la fiabilidad del poder, del sistema, de la conversación, de la opinión, etc., ¿no? Esto es así de grave. Pero bueno, simplemente lo hemos puesto de manifiesto. Lo único que tenemos que hacer es saber que este problema lo tenemos y muy probablemente valga como conclusión que la regulación, que eso es poder democrático, es decir, es cuando el Parlamento y los poderes elegidos por él tratan de ordenar una circunstancia que está necesitada de regulación, como el tráfico de los coches, eso es para mí la gran asignatura pendiente y podemos dejarlo como conclusión final antes de darle la palabra al vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares, Julio Cañero Serrano, que es el que va a clausurar este seminario. Julio, adelante. Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes. Y antes de nada, pues muchísimas gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos por acoger este encuentro y por la invitación a participar en él. Es un honor haber podido compartir este espacio con ustedes, un foro que ya se ha consolidado como un punto de encuentro para pensar juntos los grandes desafíos de nuestras democracias. También quisiera trasladar el saludo del rector de la Universidad de Alcalá, el profesor José Vicente Saz, que lamenta no poder estar aquí hoy, pero que me ha pedido que les traslade su apoyo y su compromiso con este diálogo. El tema que nos ha convocado no puede ser más actual ni más urgente. Vivimos un tiempo en el que los algoritmos, y así se ha dicho, la inteligencia artificial, las redes sociales y la velocidad con la que circula la información está cambiando radicalmente nuestra manera de entender el mundo. Ya no se trata solo de tener acceso a la información, sino de poder comprenderla, distinguir lo cierto de lo falso. Se ha hablado aquí de fake news, de la red social de Trump, que curiosamente se llama ¿verdad? Truth. Y mantener espacios de debate razonado en medio del ruido. Y eso, en el fondo, tiene que ver con la esencia misma de la democracia, con la posibilidad de que los ciudadanos participemos de manera informada, libre y responsable. Creo que todos compartimos la sensación de que algo se está moviendo bajo nuestros pies, porque las tecnologías que prometían ampliar nuestras libertades también pueden reforzar viejos sesgos, crear burbujas de opinión o concentrar el poder en muy pocas manos, como se ha dicho, esos oligarcas digitales. En ese sentido, Iberoamérica no es ajena a estos procesos globales, pero tiene una particularidad, y es que aquí, en Iberoamérica, donde la democracia ha costado tanto construir, la defensa de la palabra, del entendimiento y del pensamiento crítico tiene un valor aún más profundo. Desde la Universidad de Alcalá tratamos de responder a este desafío pues, desde varios frentes, ¿no? Por un lado, haciéndonos eco del lenguaje claro y del derecho a entender, convencidos de que una democracia sólida necesita instituciones que hablen de forma comprensible y transparente. Hace poco, y aquí lo recordaba antes, la Universidad de Alcalá otorgó el honoris causa en Derecho a Su Majestad el Rey y precisamente en su discurso de toma de ese doctorado honoris causa habló de la necesidad de que el lenguaje jurídico fuera comprensible para la ciudadanía. Y por otro lado, la Universidad de Alcalá también promueve la educación digital y el pensamiento crítico para que nuestros estudiantes, los futuros profesionales y ciudadanos, aprendan a convivir con la tecnología sin perder la autonomía del juicio. Y, sobre todo, lo que hacemos es fomentar espacios como este, donde la universidad sale de sus muros y se une a organismos como la OEI para reflexionar junto a periodistas, académicos y responsables públicos sobre cómo hacer que la tecnología esté al servicio de la democracia y no al revés. Porque al final de eso se trata, de preservar la conversación democrática, de recuperar el valor de la palabra como el mejor antídoto frente a la manipulación y la polarización. Así que no me extiendo mucho más
aunque hay muchísimos temas de los que debatir. A mí me ha quedado, por ejemplo, pendiente hablar de lo que ocurre ahora en los programas de televisión de debate, en el que ahí aparecen esos todólogos, que es como yo los denomino, que saben de todo y lo que hacen es desinformar, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí y por contribuir a este debate que, más que académico, es profundamente cívico. Estoy seguro de que desde este foro han salido ideas valiosas para seguir construyendo una Iberoamérica más democrática, más justa y, sobre todo, más consciente del poder que tienen las palabras. Así que muchísimas gracias.